Bueno, hoy día vamos a estar viendo un nuevo nombre de Dios, Jehová Elemet, que significa Señor Dios de la verdad. Sabemos que Jehová significa Señor, eh, y bueno, Él significa Dios en el hebreo, por eso Elohim, ya Él significa Dios y Emet tiene relación con la palabra verdad. Por eso Jehová el Emet significa Señor Dios de la verdad. Eh, bueno, vamos a estar viendo algunas cosas importantes que van a animar nuestro corazón, sin duda. Pero antes de comenzar, tenemos que pensar, cuando hablamos de la verdad, yo les quiero preguntar a ustedes, y me gustaría que participaran, eh, ¿qué piensa el mundo hoy de la verdad? ¿Cuál sería la definición del mundo de la verdad? ¿Hay una verdad? ¿Hay muchas verdades? ¿Qué es lo que el mundo hoy día nos está enseñando? La mayoría dice que la verdad es relativa, es como lo más común. ¿Mm? Ajá, el relativismo. Pero ¿qué quiere decir que la verdad es relativa? ¿Qué significa? Que depende de la posición que la mires, es la verdad. O sea, no hay una verdad absoluta, sino hay muchas verdades. Ajá, Todos pueden tener la razón. exacto. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, ella tiene su verdad y cada uno tiene su propia verdad. Entonces, como bien decían, el mundo hoy día es relativo, nos habla de que no hay absolutos, ya sea la verdad como cualquier cosa, no hay un absoluto. Eh, bueno, entonces no hay una verdad absoluta. Y obviamente esta es una filosofía, un pensamiento que se ha entablado en nuestra sociedad como un engaño o una estrategia también del enemigo. Sabemos que tenemos un enemigo que es Satanás, que está intentando desviarnos a nosotros como sus hijos, pero también a todos los seres humanos, desviarnos, alejarnos de Dios, de la verdad. ¿Ya? Tenemos que entender, y es lo que vamos a estar estudiando hoy día, de que hay un Dios que es absoluto. Él es Dios, es el único Dios vivo y verdadero. Y la palabra de Dios nos enseña de que Él es verdad. Por lo tanto, podemos decir de que existe una verdad absoluta. Y esta verdad absoluta es el mismo. Eh, es el mismo, es su persona, y también todo lo que viene de Él es la verdad absoluta. Saber y entender y creer esto nos va, dice ahí, nos llevará a una firmeza en nuestro andar como hijas de Dios. Cuando yo sé que la verdad es Dios y que todo lo que viene de Él es verdad, eso me va a ayudar a mantenerme firme frente a un mundo de relativismo, de un mundo que te va a decir que hay muchas verdades, que hay muchos pensamientos, que hay muchas cosas que pueden ser, que no pueden ser. Cuando yo estoy firme en esta verdad de que Él es la verdad y que todo lo que viene de Él es la verdad, yo me mantengo firme en mi camino como creyente, no fluctúo. También vamos a ver cómo esto nos da esperanza, nos da paz, nos da un gozo inefable, grande. Y uno de los versículos claves cuando hablamos de que Dios es verdad es Números 23:19. Y este nos dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Nosotros hablamos hace unas semanas atrás, ¿cierto? Bueno, hace rato ya fue uno de los, fue el primer nombre, sobre Elohim, el creador, el que lo creó todo por su propia palabra. ¿Ya? Y la palabra de Dios aquí nos dice de que Él no es hombre, no es hijo de hombre, para que mienta, para que se arrepienta. Porque la esencia del hombre pecador es la mentira, es mentir, es arrepentirnos, ¿cierto? Pero Él es Dios, Él es perfecto, Él es santo. Por lo tanto, Él no puede mentir. ¿Ya? Él no miente, Él no puede mentir. Por lo tanto, todo lo que Él dice con su palabra se hará. Y es también lo que vamos a estar viendo hoy día. Entonces tenemos a nuestro Señor, el Dios de la verdad. Cuando hablamos de que Dios es verdad, es importante que nosotros también pensemos y estudiemos eh,
que Satanás es mentiroso. El contraste de la verdad con la mentira. Cuando nosotras conocemos bien la verdad, es fácil poder identificar la mentira. Podemos pensar tal vez cuando yo conozco bien un billete real, verdadero, cuando yo tenga en mi mano un billete falso, yo voy a saber que es falso porque voy a decir, bueno, no tiene esto, o tiene esto que no corresponde al verdadero, y va a ser fácilmente para mí saber si es real o no. Lo mismo pasa con esto, ¿cierto? Cuando yo conozco que la verdad de Dios en profundidad, voy a saber también cuál es la mentira, qué es lo que no es verdadero. Entonces tenemos a nuestro gran Elohim, el creador de todas las cosas, allá en Génesis. Vamos allá a Génesis, vamos a estar estudiando los primeros capítulos de Génesis para ver esta verdad. Bueno, y en Génesis 1 sabemos, tenemos a Elohim creando todo con su gran poder, con su gran creatividad. Él creó a Adán y Eva y los puso en el huerto de Edén, ¿cierto? Donde ellos podían disfrutar de la perfecta creación de Dios, de todo lo bueno que Él había hecho, y también de la perfecta relación y comunión con el Señor, ¿ya? Y frente a este panorama de paz, de armonía, de disfrutar al Señor, Él les dice algo, allá en Génesis 2, versículo 16 al 17. Dice, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero ¿qué pasa más adelante? En el capítulo 3, del versículos 1 al 5, tenemos esta interacción de Eva con la serpiente, que sabemos que es el diablo, el engañador, y él le dice que no iba a morir. Dice allá en el capítulo 3, versículo 1 al 5, dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os has dicho no comáis, con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces aquí Satanás le dice a Eva, no moriréis. Totalmente contrario a lo que Dios había dicho, que era que el día en que ellos comieran, ciertamente iban a morir. Y Él les dice, no van a morir. Y frente a esto, vemos que no hay verdades relativas. Aquí no hay una verdad relativa. No es que, bueno, Dios tenía su verdad, Satanás tenía su verdad. No. Había una que era la verdad y la otra era mentira. O iban a morir o no iban a morir. Y sabemos muy bien, por la misma palabra de Dios, de que quien decía la verdad era Dios. Porque el día en que ellos comieron del árbol del bien y del mal, que sabemos que ellos comieron, allá en el capítulo 3 de Génesis, la muerte entró al mundo. Y eso lo vemos, ¿cierto? Allá en Génesis capítulo 5, tenemos la muerte física. Inmediatamente, uno cuando lee el capítulo 5, ve muchas veces la palabra y murió. Allá en el versículo 5 dice, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Versículo 8, y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Versículo 11 del mismo capítulo 5 dice, y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Así también en el versículo 14, 17 y 20, muerte. Cuando nos habla de la descendencia, vemos cómo el humano finalmente tiene este proceso de nacer, vivir y morir. La muerte física entró al mundo. Y así también la espiritual. Allá en Efesios capítulo 2, versículo 1, dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Una separación. Eso también lo vemos allá en Génesis. Sabemos que una vez que ellos pecan, son echados de la presencia de Dios, fuera del huerto. Y esto tiene que ver con una muerte espiritual, una separación, un
separación de la comunión perfecta que tenían con Dios. Ya, entonces sabemos que quien decía la verdad absoluta era Dios. ¿Y quién mentía? Bueno, Satanás. La misma palabra de Dios nos enseña de que Dios no miente. Vamos allá a Hebreos 6:18. Hebreos 6:18. Dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Sin duda hay un contexto allí, pero es importante esta frase. Es imposible que Dios mienta. Números 23:19, como leíamos hace un rato atrás, nos dice, Él no miente, Él no se arrepiente, porque Él es Dios. Y aquí nos dice, es imposible de que Dios mienta. Nos habla de que Él es la verdad. Ya, y vamos allá a Salmos 31:5. Y dice, en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Él es el Dios de la verdad. Y también así como nos enseña de que Dios es verdad, también nos enseña de que Satanás es mentiroso, de que Él es el padre de la mentira, de que Él está constantemente engañando. Vamos allá a Juan, capítulo 8, versículo 44. Tenemos allí que Dios está hablando de que la verdad nos hará libre. Y confronta a estos hombres fariseos que creían que eran perfectos, que no hacían nada malo, que se creían superior a otros, pero el Señor les confronta y les dice esta gran verdad. Dice allá en el versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. O sea, este versículo es potente. Nos habla de la esencia del carácter de Satanás. O sea, hay un montón de descripciones. Dice, padre de mentira, mentiroso. Dice que cuando habla mentira, habla como de sí mismo. Brota de él, así como hablamos de que Dios es verdad y todo lo que sale de él es verdad. Satanás es mentira y todo lo que sale de él es mentira, es falso. Dice que no ha permanecido en la verdad, apartado está de la verdad. Entonces hay mucha descripción de este principio, de que Satanás es mentiroso. Allá en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, sabemos que esto está hablando en el futuro, y esta también es nuestra esperanza. Dice que el Satanás fue lanzado al lago de fuego. Miren, voy a leer. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón y la serpiente antigua. Esta serpiente de Génesis capítulo 3, la que engañó a Eva. Esta serpiente astuta, engañadora. Esta serpiente que es Satanás, que es el diablo, dice que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, vemos que aquí nos dice, el cual engaña al mundo entero. Y vemos hoy día por este sistema en que vivimos, por las filosofías que se enseñan, las ideologías que se enseñan, es que él está haciendo esto. Él está engañando al mundo entero. Pero ¿cuál es nuestra esperanza? Es de que este engañador, experto, que es mentira de sí mismo, un día va a ser lanzado al lago de fuego. Esta serpiente astuta. Entonces, bueno, la palabra de Dios nos enseña esto, de que Dios es verdad y de que Satanás es mentiroso.
Em, bueno, cuando hablamos de que hay una verdad absoluta y de que obviamente hay un enemigo que está constantemente maquinando mentiras y engaños para alejarnos y apartarnos del Señor, tenemos que preguntarnos, ¿cómo reconocer la mentira y cómo vencer la mentira? Actualmente vemos cómo el hombre está cambiando la verdad de Dios, los principios de Dios por la mentira. Esto no es algo nuevo, esto es algo que siempre ha sucedido. Allá en Romanos 1:25 nos dice que el hombre cambió la verdad de Dios por la mentira, adorando a la creación y no al Creador. Y esto continúa. El hombre está abrazando la mentira que Satanás está poniendo frente a ellos. Y como creyentes, aunque sabemos que la verdad ya nos ha hecho libre, la verdad del Evangelio, la verdad de Dios, aún así Satanás está tratando de a través de sus mentiras, quitar el gozo, desviarnos de nuestro propósito, apartarnos del Señor. Pero por eso tenemos que preguntarnos cómo reconocer la mentira y cómo vencer la mentira. Entonces yo puse aquí 3 puntos importantes que necesitamos conocer, aplicar para poder reconocer y vencer la mentira. Primero, tenemos conoce a Jehová Elemento. Esto es tener una relación con el Señor, Dios de la verdad. Primeramente, y esto es lo primero, reconciliándonos con Él por medio del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. ¿Ok? No podemos vencer la mentira si no tenemos a este Dios de la verdad gobernando nuestra vida, morando en nosotros, si no tenemos un cambio en nuestra mente a través de la conversión de nuestro corazón. Necesitamos primero conocerle como nuestro Salvador. Y segundo, luego de eso, conocerle a Él y conocer su carácter. Lo que estamos haciendo hoy. Ya que en la medida que vayamos conociéndolo a Él, su esencia, que Él es verdad y bueno, muchos de sus atributos, vamos a estar amando la verdad y aborreciendo la mentira. Menos y menos vamos a estar siendo influenciadas por la mentira de este sistema, de este mundo, y vamos a abrazar con convicción, sin temor, sin vergüenza, la verdad. Entonces necesitamos primeramente conocer a este Jehová Element, a nuestro gran Dios. Segundo, conoce la verdad, conoce la Biblia. Porque si conoces la verdad, como hablábamos hace un rato, va a ser más sencillo identificar la mentira. Tengo acá un ejemplo, ¿cierto? Satanás puede decirnos que no tenemos propósito en esta vida. Un pensamiento muy recurrente, tal vez en la juventud o en la adolescencia, ¿cierto? No, mi vida no tiene sentido, no sé para dónde voy. Y pensamos que nuestra vida no tiene un propósito. Y esa es una mentira que Satanás va poniendo en nuestra mente. Pero es allí cuando yo conozco y me doy el tiempo de ir a la fuente de la verdad, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿qué nos dice? Que somos creación de Dios, el cual ha creado obras específicas para nuestra vida, para que nosotros las llevemos a cabo. Tenemos un propósito. Primera de Pedro 2:9 dice que somos parte del pueblo de Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, propósito de alcanzar a otros. Y podríamos buscar muchos otros, identificar muchos otros versículos en la palabra de Dios que nos dicen esta verdad, de que no es así, de que la mentira de Satanás no es real, de que sí nuestra vida tiene un propósito. Entonces, en la medida de que yo voy conociendo la verdad de Dios, conociendo su palabra, voy a poder reconocer y vencer la mentira de Satanás. El tercer punto, bueno, acá antes de pasar al tercer punto, además de conocer la palabra de Dios, algo que necesitamos hacer es memorizar la verdad, pasajes de la Escritura, ¿cierto? Memorizarla, guardarla en nuestra mente, en nuestro corazón y repetirla a menudo. Y esto me parece que necesitamos hacerlo más y más, repetirlo. ¿Cuántas veces estamos viviendo situaciones difíciles donde vienen pensamientos negativos, mentiras de Satanás, o cuando estamos viendo una película, una serie que nos están mostrando
lo que Dios dice que está mal como algo bueno, y yo empiezo a cuestionar en mi mente, o cuando estoy con mis compañeros de universidad y ellos cuestionan y me dicen, no, lo que tú crees es una locura, ¿cómo puedes pensar así? Tienes que pensar de esta manera. Y cuando estamos en esas circunstancias, necesitamos recordar lo que ya conocemos de la Escritura, lo que ya memorizamos, y repetirlo. Si es necesario constantemente, bueno, constantemente, para no olvidarlo. Eso nos animará, nos afirmará en la fe, nos va a ayudar a mantenernos firmes en la verdad. Y por último, cuestiona lo que ves y lo que oyes. Cuando un pensamiento venga a nuestra mente, o cuando escuches algo como lo que compartía en estas situaciones, no lo creas, hasta que sea confirmado si es verdad o no. ¿Cómo podemos confirmarlo? Bueno, a través de la Escritura. Pídele a Dios que te muestre si es verdad o no. Cuestiona. Muchas veces estamos cuestionando, es más fácil cuestionar la palabra de Dios cuando la estamos estudiando y decir, bueno, ¿esto será así o no será así? No digo que esté mal, creo que cuestionarnos, eso nos puede llevar a un mayor estudio, a una mayor profundidad de la palabra de Dios, pero a veces el cuestionamiento no es tan positivo. Estamos tratando de decir, bueno, no sé si esto que el Señor enseña es tan bueno, o no sé si lo que el Señor está enseñando está vigente todavía para la época que estamos viviendo. Pero cuando digo cuestiona lo que ves y lo que oyes, me refiero a lo que ves y lo que oyes de este mundo, de este sistema gobernado por Satanás, que es un mentiroso, que está engañando al mundo entero. Cuando veas una película, cuando tengas una conversación con gente no creyente, cuando estés teniendo pensamientos así, debes cuestionarlo. Bueno, y eso es, bueno, Señor, ¿qué dices tú con respecto a esto? Ir a la palabra de Dios, recordar esa verdad, abrazar esa verdad y pedirle al Señor, bueno, Señor, ayúdame a abrazar esta verdad, convénceme a amar esta verdad y a no desviarme por la mentira. Y vamos allá a 2 Corintios, capítulo 10. Este es uno de mis pasajes favoritos. Sobre todo tiene que ver con la mente, ¿ya? Y dice ya, vamos a leer del versículo 3, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Van a venir argumentos, van a venir pensamientos que se rebelen contra la palabra de Dios. Satanás, esa es su labor. Cuestionar, derribar, que todo el mundo esté en contra de lo que la palabra de Dios enseña. Sabemos que su palabra es mucho más fuerte, es mucho más poderosa y permanece. Pero van a venir en nuestra vida como cristianos, van a venir momentos donde veamos esto. Pero ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, debemos llevar cautivo todo pensamiento que no sea de acuerdo a la verdad, llevarlo a la obediencia de Cristo. Cuando yo diga, bueno, esto que el Señor está enseñando me cuesta creerlo, no sé, no me entra, no estoy de acuerdo, bueno, toma ese pensamiento y obedece. Esa es la idea, llévalo a la obediencia a Cristo. Yo obedezco tu verdad, que aunque a mí humanamente no me parezca, es lo que tú enseñas. La acato, me someto, porque tú eres mi amo, porque tú eres el Adonai y yo soy tu sierva. Soy tu esclava y me someto y llevo cualquier pensamiento a la obediencia a Cristo. Y esto es tal vez un poco más fuerte, ¿cierto? Es nuestra labor, es lo que tenemos que hacer, no hay opción. Pero también esto tiene que ver con protección. Cuando yo entiendo esto y me someto a la verdad de Dios, me protege de no desviarme, me protege de que al desviarme pueda vivir malas consecuencias. Nos ayuda a mantenernos firmes en nuestra fe, en nuestro andar como hijas de Dios. Entonces, bueno, estos son los 3 puntos que yo pude identificar para poder
vencer y reconocer también la mentira del Señor. Cuando hablamos de que Dios es verdad, sabemos que tenemos un Dios que es trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esto me parece fascinante, cómo el Evangelio de Juan nos muestra esto, la Trinidad. Dios es verdad en la Trinidad. Y vamos allá al Evangelio de Juan. Capítulo 3 nos va a hablar del Padre. 3:33. Dice, el que recibe su testimonio, este atestigua de que Dios es veraz. Ya Dios, el Padre, es veraz. Tenemos al Hijo allá en el capítulo 14 y nos quedamos allí. Versículo 6 nos dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿qué dice Jesús? Yo soy la verdad. El Hijo es verdad. Y finalmente tenemos al Espíritu Santo, allá en el mismo capítulo, versículo 17, dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu de verdad. El Espíritu Santo es verdad. La Trinidad, Dios, en toda su plenitud, es verdad. Entonces, además de esto, de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son verdad, también debemos, cuando hablamos de verdad, no podemos dejar de lado su palabra. Su palabra es verdad. Cuando hablamos de conocer, ¿cierto? Hace un rato decíamos conocer la verdad, de memorizar la verdad, de repetir la verdad. Hablamos de la palabra de Dios. Sí, esa poderosa palabra de Dios con la cual creó todas las cosas. Esa es la palabra veraz. Vamos allá a Salmos, capítulo 119. Nos dice de que su palabra es verdad. Versículo 151 dice, cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Su palabra es verdad. En el mismo capítulo 160 dice, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Entonces, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad. Dios cumple sus promesas. Ya cuando Él promete algo, es verdad. Eso tiene relación con la fidelidad de la palabra de Dios. Ya leíamos allá el versículo en Números, capítulo 29, 13, la parte B, nos dice, lo ha dicho Él y no lo hará, ha hablado y no lo cumplirá. Lo que Él dice, lo que Él habla, se hace, lo cumple, porque su palabra es fiel, porque su palabra es verdadera. Podemos estar confiados de que todo lo que Él nos ha dicho en su palabra es verdad, se cumplirá y así será. Y bueno, puse acá, cuando hablamos de que la palabra dice la verdad porque es verdad, quise poner dos cosas que necesitamos recordar en cuanto a esto. Primero, su palabra dice la verdad sobre nosotras. Ya no vamos a leer estos versículos, pero la palabra de Dios nos dice la verdad sobre nosotras mismas. Normalmente estamos luchando quién soy, cómo soy, y Satanás también se aprovecha de eso para poner mentiras en nuestra mente. Pero aquí es cuando tenemos que ir a la palabra. ¿Y qué nos dice la palabra? De que somos amadas, de que somos perdonadas, de que tenemos un propósito. También su palabra dice la verdad sobre las promesas, lo que tal vez también hemos estudiado, ¿cierto? Nada nos faltará, Él estará con nosotros y de que Él va a volver. Entonces, Dios dice la verdad, su palabra es verdad. Podríamos decir también muchas otras cosas que la palabra de Dios habla, que son veraces, ¿cierto? Quise solo mencionar estas dos. Allá en Juan capítulo 17, cuando Jesús estaba orando, Él dice, santifícalos en tu verdad, a sus discípulos, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Él mismo declara, Señor, tu palabra es verdad.
Entonces, así como hablamos de que Dios es la verdad absoluta, también todo lo que viene de Él es verdad. Todo lo que viene de su boca es verdad. Siguiente punto es, Dios nos guiará en su verdad. Y esto me encanta porque somos susceptibles. Como hablábamos de las ovejas que eran débiles, ¿cierto? Que podían desviarse fácilmente del camino. Me encanta poder encontrar esto, ¿cierto? De que Dios nos va a guiar a su verdad. Él nos va a hacer volver al camino y nos va a poner ahí en el camino correcto. Voy a poner algunos versículos que están aquí escritos que nos muestran cómo es que el Señor va a hacer esto y también cómo el salmista desea que el Señor le guíe en su verdad porque entiende su debilidad. Tenemos allá en Juan, capítulo 16, versículo 3, dice Jesús diciendo a sus discípulos, cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y los guiará, para que siempre vivan en la verdad. Él no hablará en su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios el Padre y les enseñará lo que está por suceder. Entonces, un versículo potente, sabemos que este espíritu de verdad moraría en nuestra vida, hoy día mora en nuestra vida, y ese es el que nos va a guiar, el Espíritu Santo, que es Dios mismo, nos va a guiar en la verdad para que vivamos en la verdad. Tenemos Salmos 25:5, el salmista diciendo, Señor, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Salmos 31:1 dice, porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Tenemos ahí el Salmo 86:11, dice, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Consolida mi corazón para que tema tu nombre. Entonces, me llama mucho la atención como en diferentes partes de los salmos está allí el salmista diciendo, guíame en tu verdad, guíame, enséñame, encamíname, caminaré yo en tu verdad. Entendemos de que somos débiles y susceptibles a la mentira de este mundo y de Satanás y que necesitamos a Jehová el Emet que nos guíe y nos encamine en su verdad. Es algo que también necesitamos imitar de este salmista. Confiemos en que hoy tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, Dios mismo, el Espíritu de verdad, morando en nuestra vida. Creamos que Él nos guiará y enseñará la verdad. Seamos como aquellos salmistas y clamemos al Señor, guíanos en tu verdad, la única y absoluta verdad. Que las mentiras del enemigo en nuestra mente y a través de este mundo no ganen lugar en nuestra vida, quitándole el lugar supremo que debe tener la verdad de Dios a través de su palabra. Y puse aquí una frase que inventé, pero me parece que debemos recordarla, y dice, llena de tal modo tu mente y corazón de la palabra de verdad, que ninguna mentira del enemigo se sienta bienvenida en tu vida. Llena de tal modo tu mente y corazón de la palabra de verdad, que ninguna mentira del enemigo se sienta bienvenida en tu vida. Esta es la clave, conocer, amar la palabra de verdad, vivirla, para que así la mentira no pueda entrar en nuestra vida, no nos venza. Como conclusión, como algunas aplicaciones, bueno, pongo aquí, ¿cierto? Como un resumen, Dios es verdad, el Hijo de Dios es verdad, el Espíritu de Dios es verdad, y la palabra de Dios es verdad. Jehová el Emet. Tenemos un enemigo mentiroso, engañador, desde el principio. Y esto también es importante que lo entendamos y lo recordamos. Este enemigo no es un mentiroso, ¿cómo decirlo? Un principiante, es un experto. Como decía Juan 8:44, cuando él habla mentira, habla de él mismo. Ya es un experto en engañar al mundo entero. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis vemos este carácter del enemigo. No podemos bajar la guardia frente a sus mentiras, sus estrategias,
frente a este sistema que él está dominando. Tenemos un enemigo que es poderoso en cuanto a la mentira. Por lo tanto, debemos hoy día, al conocer y saber esto, refugiarnos en nuestro Señor de verdad, en su palabra. Llenar nuestra mente y nuestro corazón de eso, porque si no, vamos a ser susceptibles a la mentira del enemigo. Y bueno, finalmente, nuestro Jehová Elohim nos guiará a su verdad. Por lo tanto, conozcamos la verdad, memoricémosla, repitámosla y roguémosle que nos guíe. No caigamos en la mentira. Entonces, sin duda, el Señor hoy día ha querido revelarse a nosotras como esto, como la verdad. Qué increíble también cómo el Señor nos anima a través de esto a ir a su palabra, a pasar tiempo en su palabra, a nunca olvidar de que somos polvo, de que somos débiles y de que le necesitamos, ¿cierto? Pienso en la dependencia que debemos tener con el Señor, que apartados, alejados de Él, nada podemos hacer. No podemos vencer la mentira de este mundo, del enemigo, sin Él, sin su palabra. Por lo tanto, también el Señor hoy día nos está animando a vivir un tiempo de dependencia de Él, de quién es Él, de Jehová Elohim. Entonces, bueno, va a terminar la reunión, queda menos de un minuto, entonces me imagino que va a parar solito, pero nos volvemos a conectar en el mismo link. Me gustaría también escucharla a ustedes, qué les parece, si tienen preguntas, y también terminar en oración eh, este tiempo, ¿ok? Entonces, bueno, nos vemos en un ratito.